Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Así se encontraba en los originales del texto sagrado. Las lecturas que presentamos son de la Biblia Textual Cuarta Edición. Cada programa emitido se encuentra en el canal de YouTube y deben buscarlos como Leamos Juntos Biblia Textual. Soy Edwin Alvarado desde Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno que nos acompañen. Le pedimos disculpas a nuestros oyentes, ya que en algunas lecturas el audio tiene ruido y algunas imperfecciones que técnicamente son difíciles de corregir. Las lecturas están hechas por voluntarios no profesionales y las hacen en sus casas o ambientes comunes que no están preparados para tal fin. Las grabaciones son hechas con elementos personales no profesionales, como por ejemplo celulares o computadoras. Estos programas son un propósito sin fines de lucro, y el único objetivo que tienen es el de divulgar la palabra de Dios. Compartamos la lectura del libro de Números. Números es uno de los primeros 5 libros del Antiguo Pacto. Forma parte del Pentateuco, que tradicionalmente se atribuyen a Moisés. La Septuaginta le puso el título de Números. Moisés debe haber escrito el libro de Números un poco antes de su muerte, en el año 1404 a.C. La lectura de hoy del libro de Números, desde el capítulo 4, versículo 27, al capítulo 7, versículo 89, estará a cargo de Clemencia Mesa, de Canadá, a quien le agradecemos su colaboración. Según palabra de Aarón y de sus hijos, se hará el servicio de los hijos del Gersonita en todos sus cargos y en todo su servicio, y les asignarás la custodia de toda su carga. Tal es el servicio de los hijos del Gersonita en la tienda de reunión. Sus deberes estarán en mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás también a los hijos de Merari por sus casas de familias paternas. Los alistarás desde los 30 hasta los 50 años de edad. Todos ellos entrarán en la milicia para el servicio de la tienda de reunión. Los cometidos de su carga en todo su servicio en la tienda de reunión serán los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio que lo rodea, sus basas, sus estacas y sus cuerdas, todos sus utensilios y todo su servicio. Y asignaréis por nombre todos los utensilios que están siendo transportados. Tal es el servicio de las familias meraritas en todo su trabajo en la tienda de reunión, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así pues, Moisés, Aarón y los jefes de la asamblea pasaron lista a los hijos de Coat por sus casas de familias paternas, de 30 años en adelante hasta 50 años, todo el que entraba en la milicia para servir en la tienda de reunión. Y los contados por sus familias fueron 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que sirven en la tienda de reunión, a los cuales censó Moisés con Aarón conforme al dicho de Yahvé por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus casas de familias paternas, de 30 años en adelante hasta 50, todo el que entraba en la milicia para servir en la tienda de reunión resultó
por sus casas de familias paternas, 2.630. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Gersón, todo el que sirve en la tienda de reunión, los cuales Moisés y Aarón contaron conforme al dicho de Yahvé. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus casas de familias paternas, desde la edad de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que entraba en la milicia para servir en la tienda de reunión, los contados por sus familias fueron 3.200. Tales fueron los contados de las familias de los hijos de Merari que contaron Moisés y Aarón conforme al dicho de Yahvé por medio de Moisés. Todos los levitas enumerados a los que Moisés y Aarón y los jefes de Israel pasaron lista por sus casas de familias paternas, de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que entraba para hacer la obra del servicio y la obra de llevar cargas en lo relativo a la tienda de reunión fueron 8.580 empadronados. Así, conforme al dicho de Yahvé, fueron alistados por mano de Moisés, cada uno según su obra y según su cargo. El alistamiento se hizo tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Habló Yahvé a Moisés diciendo: ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado de gonorrea y a cualquier contaminado por cuerpo muerto, sea varón o mujer. Los expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Y los hijos de Israel hicieron así. Los expulsaron fuera del campamento, tal como Yahvé había hablado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, ciertamente prevarica. Tal persona será culpable. Confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto, y lo entregará al perjudicado. Y si la persona no tiene pariente a quien le sea restituido el daño, el objeto del delito será para Yahvé, para el sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por el culpable. Toda ofrenda alzada de todas las cosas santificadas que los hijos de Israel presenten al sacerdote será suya, y lo santificado por cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera dé al sacerdote será suyo. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: respecto a cualquier hombre, si su mujer se descarría y mira a un lado despreciándolo, y cualquiera yace con ella con emisión de semen y escapa a ojos de su marido y ella lo esconde, y queda mancillada sin haber testigos contra ella y sin ser descubierta, y cae sobre él un espíritu de celo y recela de su mujer que está mancillada, o cae sobre él un espíritu de celo y recela de su mujer, pero ella no está mancillada, aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y ofrecerá una ofrenda por ella, 1/10 de un efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, ofrenda del recuerdo que rememora el pecado. Entonces el sacerdote hará que se acerque y se mantenga de pie delante de Yahvé. Luego el sacerdote tomará agua consagrada en una vasija de barro, y el sacerdote tomará del polvo que hay en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. El sacerdote hará, pues, que la mujer se mantenga de pie delante de Yahvé, soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de recordación, que es la ofrenda vegetal de celos, y en mano del sacerdote estarán las aguas amargas que traen maldición. El sacerdote la conjurará y dirá a la mujer: si no haya sido contigo varón y no te has descarriado de tu marido para ser mancillada, sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición.
Pero si te has descarriado de tu marido y has sido mancillada, y alguno ha tenido su copulación contigo, aparte de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. El sacerdote dirá a la mujer: Yahvé te entregue a execración y a maldición en medio de tu pueblo. Haga Yahvé que tu muslo caiga y tu vientre sea inflamado. Entre esta agua que maldice en tus entrañas e inflame tu vientre y decaiga tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas portadoras de maldición, y las aguas de maldición penetrarán en ella, haciéndose amargas. Después el sacerdote tomará de mano de la mujer la ofrenda de los celos y mecerá la ofrenda en presencia de Yahvé y la aproximará ante el altar. Y el sacerdote tomará una pizca de la ofrenda en memoria de ella, la dejará consumir sobre el altar, tras lo cual dará a beber las aguas a la mujer. Y ocurrirá que si ella estaba mancillada y había sido infiel a su marido, las aguas de maldición penetrarán en ella, haciéndose amargas, y su vientre será inflamado y se caerá su muslo, y la mujer será maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no fue mancillada y es pura, quedará ilesa y tendrá descendencia. Tal es la ley de los celos, tocante a una mujer que se ha descarriado de su marido y haya sido mancillada, o cuando sobre un hombre sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer. Hará que la mujer esté de pie en presencia de Yahvé, y el sacerdote le aplicará toda esta ley. Y aquel varón será inocente de iniquidad, pero la mujer cargará con su iniquidad. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y les dirás: Cuando algún hombre o mujer haga voto especial de nazareo para dedicarse a Yahvé, estará purificado lejos del vino y del licor. No beberá vinagres de vino ni de licor, no beberá ningún licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas. No comerá nada de cuanto proviene de la cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos, en todos los días de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de su nazareato, hasta que sean cumplidos los días por los que se consagró a Yahvé. Será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración a Yahvé. No se contaminará por su padre o su madre, ni por su hermano o hermana cuando mueran, porque la consagración a su Elohim está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato será santo a Yahvé. Y si alguien repentinamente muere junto a él, de modo que la cabeza de su nazareato es contaminada, su cabeza se rasurará el día en que sea purificado. El día séptimo será rasurado. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, y el sacerdote presentará uno en ofrenda por el pecado y el otro en holocausto, y hará expiación a favor de él por lo que pecó en relación con el cuerpo muerto, y volverá a consagrar su cabeza el día en que sea santificado a Yahvé, los días de su voto, llevando un cordero añal como ofrenda por la culpa, y los primeros días se anularán por cuanto contaminó su nazareato. Esta es la ley para el nazareo. El día en que se cumpla el tiempo de su nazareato, será llevado a la entrada de la tienda de reunión y aproximará su víctima ante Yahvé: un cordero sin defecto de 1 año en holocausto, una cordera sin defecto de 1 año para la ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz. También un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite,
con su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y el sacerdote lo hará acercar en presencia de Yahvé y realizará su sacrificio por el pecado y su holocausto. Ofrecerá el carnero en sacrificio por ofrendas de paz a Yahvé con el canastillo de los panes sin levadura, y el sacerdote ofrecerá su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y el nazareo rapará su cabeza de nazareo a la entrada de la tienda de reunión y tirará los cabellos al fuego debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y del canastillo una torta sin levadura y una galleta sin levadura y las pondrá en las palmas del nazareo, después que se haya rapado el cabello de su nazareato. Luego el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida en presencia de Yahvé. Es cosa santa para el sacerdote, además del pecho mecido y la espaldilla de la ofrenda alzada. Después el nazareo podrá beber vino. Tal es la ley del nazareo, que hace voto de ofrenda suya a Yahvé con motivo de su nazareato, además de aquella que le permita su mano, según el voto que haya hecho conforme a la ley de su nazareato. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aconteció que el día en que Moisés terminó de hacer levantar el tabernáculo, de ungirlo y santificarlo con todos sus utensilios, y de ungir y de consagrar el altar con todos sus utensilios, que todos los jefes de Israel, cabezas de sus casas paternas, presentaron sus ofrendas. Ellos eran los jefes de las tribus que habían presidido el censo. Hicieron llevar, pues, sus víctimas ante Yahvé: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno, y los hicieron acercar delante del tabernáculo. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: acéptaselos, y serán para la obra de la tienda de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su servicio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. A los hijos de Gersón dio 2 carretas y 4 bueyes, conforme a su servicio. A los hijos de Merari dio 4 carretas y 8 bueyes, conforme a su servicio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat nada les dio, porque tenían a su cargo el servicio del santuario que habían de transportar a hombros. Los jefes presentaron también sus ofrendas durante la dedicación del altar, el día en que éste fue ungido, acercando ellos mismos sus víctimas ante el altar, pues Yahvé había dicho a Moisés: día por día cada jefe acercará sus víctimas para la dedicación del altar. En el día primero presentó su ofrenda Naasón ben Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso y un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un cucharón de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto y un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Naasón ben Aminadab. En el día segundo presentó su ofrenda Natanael ben Suar, jefe de Isaacar.
Como ofrenda suya presentó una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, y un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, y un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Natanael ben Suar. En el día tercero correspondió a Eliab ben Elón, jefe de los hijos de Zabulón. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso y un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto y un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Eliab ben Elón. En el día cuarto correspondió a Elisur ben Sedeur, jefe de los hijos de Rubén. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Elisur ben Sedeur. En el día quinto correspondió al jefe de los hijos de Simeón, Selumiel ben Surizadai. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Selumiel ben Surizadai. En el día sexto correspondió a Eliasaf ben Dehuel, jefe de los hijos de Gad. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Eliasaf ben Dehuel. En el día séptimo correspondió a Elisama ben Amiud, jefe de los hijos de Efraín. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado,
y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Elisama ben Amiud. En el día octavo correspondió a Gamaliel ben Pedasur, jefe de los hijos de Manasés. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Gamaliel ben Pedasur. En el día noveno correspondió a Abidán ben Gedeoni, jefe de los hijos de Benjamín. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Abidán ben Gedeoni. En el día décimo correspondió a Ayezer ben Amisadai, jefe de los hijos de Dan. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Ayezer ben Amisadai. En el día 11 correspondió a Pagiel ben Ocrán, jefe de los hijos de Aser. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Pagiel ben Ocrán. En el día 12 correspondió a Ahira ben Anán, jefe de los hijos de Neftalí. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Ahira ben Enán. Tal fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los jefes de Israel. 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes de oro. Cada fuente era de 130 siclos, cada tazón de 70. El total de la plata de estos utensilios fue de 2.400 siclos,
según el ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso, de 10 ciclos cada recipiente. El total del oro de los recipientes fue de 120 ciclos. El total de las reses para el holocausto fueron 12 los becerros, 12 los carneros, 12 los corderos añales con su ofrenda vegetal y 12 los machos cabríos para la ofrenda por el pecado. Y el total de las reses para el sacrificio de las paces fueron 24 bueyes, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos añales. Tal fue la dedicación del altar después de ser ungido. Y cuando entraba Moisés en la tienda de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubines y le hablaba. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.